La huelga de hambre de cárceles del ICE muestra la rebelión de los indocumentados presos. Y en más noticias de inmigración, Elvira Arellano irá a la iglesia de Chicago que fue su santuario. Porque la información es poder. Lo más relevante de la reforma migratoria. Hola, ¿qué tal? Como siempre, les saludo con gusto y le presento las noticias de inmigración más sobresalientes del día. Las huelgas de hambre que llevan a cabo indocumentados en Washington y Texas han puesto en aprietos a la Oficina de Migración y Aduanas. La primera protesta comenzó el 6 de marzo en Tacoma, Washington, cuando más de 750 internos del Centro de Detención del Noroeste dejaron de ingerir alimentos. Se trata de un acto de desobediencia y resistencia civil pacífica, dicen los organizadores, en una carta que se ha viralizado en las redes sociales. El 17 de marzo comenzó una segunda huelga de hambre, esta vez en el Centro de Detención de Texas. Al igual que en el Movimiento del Norte, escribieron una carta donde explican por qué lo hacen y qué le piden a las autoridades. Entre otras demandas, que paren las deportaciones, que no sigan separando familias y que los pongan en libertad mientras se resuelven sus casos en las cortes de inmigración. Si quieres enterarte de estas y más noticias de inmigración, te invito para que me sigas en Facebook. Búscame como Reforma para mí, dale like a la página y entérate de estas y más noticias de inmigración. Reforma para mí. Y en más noticias de inmigración, Elvira Arellano irá a la iglesia de Chicago, que fue su santuario. Casi 7 años después de su deportación en México, Elvira Arellano amaneció el pasado viernes en San Diego, luego de ser liberada por las autoridades migratorias, haciendo planes para seguir su activismo por las otras madres y jóvenes detenidos y anunciando que regresará a la iglesia de San Adalberto en Chicago, que hace años fue su refugio. Voy a llegar al mismo lugar, a la iglesia donde estuve en santuario, esa es mi casa, dijo Arellano en una entrevista con la prensa. La verdad siento como si la cinta se estuviera regresando para atrás, porque fue aquí por Tijuana que me deportaron. Estuve en San Isidro detenida igual que entonces y ahora iré de regreso a Chicago. Arellano, quien a mediados de la década pasada se convirtió en el rostro de la migración indocumentada, cuando tomó santuario en la iglesia de Chicago durante un año para evadir la acción de las autoridades migratorias, vivió desde su deportación en agosto del 2007 en Michoacán, donde fundó una organización, Familias Latinas Unidas. Si quieres enterarte de estas y más noticias de migración, búscanos en Facebook o en www.reformaparamí.com. Hasta aquí los hechos más sobresalientes del día. Desde Nashville, Tennessee y para Reforma para mí, les informó Ivette Ramos.